HAL Novelas Ligeras Apocalipsis, renacido como un monstruo sinopsis, en un mundo corrompido por la traición y la ambición, Dorian Steelblade era un líder temible, a punto de conquistar la capital y grabar el nombre de su familia en la historia. Pero la traición vino desde dentro, dejándolo destrozado y derrotado. En su momento final, Dorian desató un devastador hechizo de autodestrucción para asegurarse de que sus enemigos compartieran su destino. Sin embargo, Dorian despierta y se encuentra vivo, pero lejos de ser victorioso. Transformado en una criatura débil de pelaje blanco llamada Cobloid Blanco, está perdido y solo en una tierra desconocida. Despojado de su poder y su reino, Dorian debe navegar a través de un mundo donde los humanos y los monstruos compiten por la supremacía. ¿Podrá el león caído levantarse de los escombros de haber sido reencarnado como un simple perro y recuperar su antigua gloria? ¿O caerá en las profundidades de la desesperación y la traicionera oscuridad de este mundo? Capítulo 1. El renacimiento del león caído en medio de la grandeza de su extensa tienda, donde una vez Lord Thorian diseñó estrategias para sus batallas y ladró órdenes a sus soldados, ahora yacía su cuerpo roto y empalado. Una lanza feroz le había atravesado sin piedad el estómago, dejándolo incapaz incluso de realizar los movimientos más básicos. El arma mortal había destruido su dantian, el centro de energía vital de su cuerpo, dejándolo retorciéndose en un dolor insoportable, mientras miraba a los dos culpables. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y disgusto. Estaba a punto de desatar su ira sobre ellos cuando un anciano de larga barba blanca entró por la entrada destrozada y chamuscada de la tienda, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Incluso tú, tío abuelo? Los ojos de Dorian se llenaron de una sensación de profunda traición. Incapaz de soportar el peso de esta terrible realidad, alzó la mirada hacia arriba. El techo de la tienda estaba adornado con las banderas azules de su ejército, con el sello de una espada y un león que simbolizaban a su familia. Sin embargo, la mayoría de ellos ahora fueron quemados debido a su propio fuego. Lo siento, mi señor, pero se ha vuelto demasiado ambicioso. La voz del anciano, profunda y sabia, resonó en la tienda mientras hablaba con remordimiento. Caminó hacia sus dos cómplices entre las cenizas de las lujosas alfombras que alguna vez adornaron el piso. Atreverse a mostrarle los colmillos a la familia real fue realmente una tontería. Escuchar la voz y las palabras de su tío abuelo llenó de ira a Dorian. Sus ojos miraban espadas y lanzas al hombre que alguna vez consideró su mentor. La capital estaba a la vista. Tosió sangre, pero su ira permaneció insaciada. Nuestros nombres, el gran nombre de Steelblade, habrían quedado grabados en los libros de historia, para ser recordado durante 1000 años, un hombre con una barba negra medio quemada, cuya estatura se elevaba sobre el resto. Miró con lástima a Dorian y comentó: sus discursos son geniales incluso en su lecho de muerte, mi señor. El hombre estaba adornado con una armadura chapada en oro y negro, tal vez fue esa oscuridad la que ocultó las cenizas de los ataques anteriores de Dorian. Es una pena que sea su lengua la que deletree su destino final, añadió solemnemente. Terminemos con esta farsa. El otro hombre con el rostro bien afeitado levantó su lanza. Sus heridas no eran menores que las del hombre de barba negra, con la piel del hombro izquierdo quemada y la carne oscurecida. Estaba a punto de dar el golpe final, pero el anciano intervino: no se apresure, general. Disfrutemos de nuestros momentos finales con nuestro señor, dijo suavemente, sonriendo a Dorian. Mi señor, en su búsqueda por lograr historia y honor, se ha olvidado de sus propios hombres. Libraste una guerra brutal contra la capital sin simpatía por los soldados que perdieron a sus amigos, por los hombres que perdieron a sus familias, por las esposas que perdieron a sus maridos. Aldrich. Dorian gruñó, interrumpiendo el monólogo de su tío abuelo. Volvió su atención a los rostros estoicos de sus traidores y, para su propia sorpresa, su rabia dio paso a una risa incontrolable. ¿Qué te prometieron?, preguntó en voz baja, mirándolos con sospecha. ¿Fue dinero? ¿Tierras? ¿Poder? ¿O tal vez fue el condado? La leve sonrisa de Aldrich le dijo a Dorian todo lo que necesitaba saber. Ya veo, así que eso es lo que era. Los hombres permanecieron en silencio mirándose unos a otros, sus ojos contaron la historia completa. Después de unos segundos, Aldrich finalmente abrió la boca. ¿Algunas últimas palabras, mi señor? Sí, por favor, acércate, dijo, sus palabras eran lentas y laboriosas.
Los ojos de Torian amenazaron con cerrarse, mientras las bolsas debajo de ellos se oscurecían y se hundían. El hombre de barba negra soltó una risa burlona, su voz teñida de incredulidad. Pensar que llegaría el día en que vería al león de las tierras bajas debilitarse tanto, se burló. El anciano se unió a la risa, su tono más gentil pero no menos divertido. Nuestro señor está cansado, se rió entre dientes. Escuchemos su voluntad. Cuando Aldrich se acercó a Torian, con una sensación de orgullo evidente en su rostro, los dos hombres lo siguieron de cerca. Pero al ver que los labios de Torian se torcieron en una sonrisa de complicidad, la expresión de Aldrich de repente se convirtió en una de shock congelado. Instintivamente, canalizó maná hacia sus ojos y escaneó el cuerpo de Torian. Hubo una turbulencia masiva de maná naranja y blanco que se concentraba en su corazón de maná, amenazando con romperlo en 1000 fragmentos. Correr. El rostro de Aldrich se contrajo de horror mientras los dos hombres permanecían aturdidos y confundidos. Sin embargo, ninguno de sus pensamientos, emociones o realizaciones importó mientras una bola de fuego se expandía con Torian como centro. Los tres hombres fueron quemados hasta la nada antes de que cualquier pensamiento pudiera cruzar por sus mentes, *****, a medida que Torian recuperaba gradualmente la conciencia. Se dio cuenta de ruidos ahogados que lo sacaban de la oscuridad del vacío. Su mente era una pizarra en blanco, sin pensamientos ni recuerdos. Fue como despertar de una larga noche de sueño después de haber soñado toda una vida. Después de unos segundos, sus ojos se acostumbraron al nuevo entorno y pudo ver el techo rocoso y húmedo sobre él. Estuvo momentáneamente confundido antes de que los recuerdos del pasado volvieran a su mente. Espera, como estoy vivo, podía recordar claramente los rostros de los tres hombres que lo traicionaron, su mariscal, su gran general e incluso su tío abuelo. Ellos y quién sabe quién más conspiraron con los perros de la familia real y lo traicionaron cuando la corona estaba a su alcance. Una batalla final era todo lo que necesitaban para tomar el control de la capital y el resto de las regiones caerían inmediatamente después. Menos mal que he mantenido St. Sacrifice en secreto. Torian se rió entre dientes al recordar la expresión de puro horror en el rostro de Aldrich. St. Sacrifice, su habilidad de autodestrucción, había desatado un poder varias veces más fuerte que cualquier cosa que hubiera ejercido antes. Al romper su corazón de maná y liberar todo el maná de su cuerpo, Torian supo que ninguno de sus antiguos aliados podría haber sobrevivido al ataque. Pero pensar que yo también viviría, se rió Torian al pensar en los planes de sus traidores desmoronándose. Yo, Torian Steelblade, saldré victorioso. Sin embargo, algo se sintió mal. Mientras Torian miraba el techo rocoso, pronto comprendió que estaba en una cueva oscura. Se puso de pie y miró a su alrededor para comprender lo que estaba sucediendo solo para encontrarse rodeado de monstruos parecidos a lobos de pelaje blanco. ¿Cobloides blancos? Torian frunció el ceño. ¿Qué estoy haciendo entre criaturas tan débiles y repugnantes? No importa cuánto forzó su cerebro, no pudo encontrar una razón para su estancia en esta cueva. Para hacer las cosas aún más confusas, los kobolds blancos y su preevolución, los cobloides, eran monstruos que aparecían principalmente en los pantanos y los bosques de Serwood, no en las tierras centrales donde se encontraba la capital. TCH, no importa, deshagámonos de estos débiles antes de continuar. Actuando por instinto, alcanzó el corazón de maná en su pecho y lo apretó, con la esperanza de activar un hechizo. Sin embargo, no pasó nada, no entendía lo que estaba pasando, ni tampoco los pequeños cobloides blancos. Lo miraron con clara confusión antes de continuar haciendo lo que estaban haciendo, principalmente durmiendo y jugando. ¿Es porque destruí mi corazón de maná? Esos pensamientos se arremolinaban en su mente antes de mirar su mano. Para ser más precisos, miró hacia lo que pensó que era su mano, pero ahora estaba más cerca de una pata, con pelaje cubriendo su palma y garras sobresaliendo de la punta de sus dedos, que Torian inspeccionó su cuerpo con un terror cada vez mayor. Había pelo por todas partes, pelo blanco. Estaba en sus brazos, piernas, estómago y pecho. Con el pensamiento solidificándose en su mente y su corazón latiendo más fuerte que tambores de guerra, Torian se volvió hacia la única cosa en la que confiaba incluso más que en sus propios ojos: panel de visualización timbre. Panel de estado carrera. Cobloide blanco esperanza de vida, 40 años, nivel 1/15, exp,
0/10, estadísticas fortaleza-8, agilidad 8, constitución 4, maná 3, habilidades impulso lunar menor, pasivo. Capítulo 11, ejes que estoy haciendo. Debería simplemente matarlos y ahorrarme el problema, murmuró Torian para sí mismo mientras se sentaba junto a un árbol, contemplando su decisión. Su curso de acción debería haber sido claro: eliminar a los dos humanos y evitar cualquier problema futuro que pudieran traer. Sin embargo, su comprensión de su idioma confundió su mente. Si no pudieran entenderlo, entonces la comunicación habría sido imposible. Sin comunicación no habría posibilidad de entendimiento ni de intercambio, ojalá no hubiera dicho una palabra. Habría hecho las cosas mucho más fáciles. Torian miró hacia un lado y notó el hacha del anciano tirada en un trozo de hierba junto a él. Sus ojos se fijaron en el hacha, aparentemente hipnotizados. De repente, su expresión cambió y una sonrisa se dibujó en su rostro cuando una idea lo golpeó como un rayo en una botella de vidrio: matarlos sería un desperdicio cuando podría usarlos para mi beneficio. Con paso decidido, se puso de pie, agarró el hacha y se acercó a los dos humanos. El anciano consolaba al niño que sollozaba con susurros y abrazos tiernos. «Tienes una opción», dijo Torian, con los ojos llenos de malicia. «Uno de ustedes morirá, el otro vivirá. Tú eliges», le arrojó el hacha al anciano, quien la atrapó con torpeza. Los ojos llenos de terror del hombre reflejaron los del joven mientras su brazo temblaba, agarrando el hacha. ¿Humano? La pregunta vino desde un lado. Torian se giró y encontró al kobold mirando al anciano y al niño pequeño. Justo cuando el monstruo estaba a punto de actuar, Torian gritó: «¡Alto!». El kobold miró a Torian confundido. «Humano, matar». «Nadie puede tocarlos por ahora», dijo Torian, respirando profundamente. «No hasta que dé la orden». El pequeño grupo de cobloides miró confundido e interesado a la pareja, pero todos se hicieron a un lado mientras el gran kobold se los llevaba con gruñidos descontentos. Como los cobloides ya no representaban una amenaza inmediata, la atención de Torian volvió a los dos humanos. Su plan dependía de su próximo movimiento. «Lo siento», dijo el anciano, con lágrimas corriendo por su rostro mientras tocaba suavemente la mejilla del niño. «Lo siento mucho, Lil Ro». El niño, Ro, miró al anciano, con la expresión congelada y la boca abierta. «Abuelo». Pero el viejo no respondió. Solo podía llorar y sollozar, mientras el hacha temblaba en su mano. «Abuelo, por favor». El rostro de Ro se contrajo de angustia mientras sus emociones lo abrumaban. Sus ojos, antes inocentes, ahora estaban llenos de terror, sus pupilas se dilataban rápidamente como si buscaran escapar de la pesadilla que se estaba desarrollando. Su labio inferior tembló incontrolablemente, traicionando su miedo y vulnerabilidad. Desesperado por evitar la realidad que tenía delante, Ro giró la cabeza y cerró los ojos. Torian, sin embargo, observó atentamente al anciano, luchando contra su debilidad y fragilidad. El rostro del anciano se contrajo con una mezcla de emociones. El miedo se convirtió en tristeza, luego en ira y rabia. Con un grito, levantó el hacha en alto antes de blandirla hacia su propio cuello. Bien, Torian agarró firmemente el antebrazo del anciano, deteniendo el descenso del hacha. «Viviréis, los dos». El anciano miró fijamente a Torian, incrédulo. Una risa nerviosa escapó de su garganta antes de que le doliera el hipo. Cuando la realidad de la situación se asentó, cayó de rodillas, sollozando. El joven Ro abrió los ojos y, al ver llorar a su abuelo, también se puso a llorar. Si bien la escena podría haber reconfortado los corazones más fríos, Torian no tuvo ni el tiempo ni la inclinación para apreciarla. Sin embargo, hay una condición. Las palabras de Torian fueron como un balde de agua fría, haciendo que el anciano reprimiera sus lágrimas y lo mirara aterrorizado. Su temblor cesó y su cuerpo se puso rígido. «Necesito que regreses a la ciudad y me traigas 16 hachas. No me importa si las compras o las robas, solo las quiero en 3 horas». Torian puso su mano sobre el hombro del joven Ro. Aunque el niño intentó alejarse, Torian lo sujetó con fuerza, mirando al anciano con ojos fríos. «El niño se quedará aquí. Si no regresas a tiempo, lo mataré. Si no traes las 16 hachas, lo mataré».
Luego sonrió ante el rostro aterrorizado del anciano antes de conjurar una bola de fuego en su mano libre. Si traes soldados contigo, lo mataré, te mataré y aniquilaré a todos los soldados. No te atrevas a poner a prueba mi paciencia. El anciano miró a Torian en estado de shock antes de asentir rápidamente con la cabeza. Sí, te los traeré. Por favor, no lastimes al pequeño Ro. Tienes mi palabra, dijo Torian, con expresión neutral. Siempre y cuando te quedes con el tuyo. Torian desactivó su hechizo y el anciano se alejó rápidamente del grupo de monstruos. Le lanzó unas cuantas miradas a su nieto antes de correr con todas sus fuerzas. Después de que el hombre desapareció entre los árboles, Torian miró al niño que sollozaba. Ro tenía cabello castaño y ojos marrones, una apariencia corriente para este país. Las lágrimas corrían por su rostro, pero Torian no podía culparlo. Ningún niño en el mundo habría reaccionado de manera diferente. Ro, dijo Torian, sobresaltando las lágrimas del rostro del chico. Inmediatamente levantó la vista, tratando de controlar sus manos temblorosas, aunque sus labios todavía temblaban. Déjame mostrarte el tipo de mundo en el que crecerás, el tipo de mundo al que tendrás que enfrentarte. Torian se giró y caminó hacia su grupo de cobloides, riéndose mientras señalaba al kobold líder. ¿Cómo se siente? ¿Adquirir algo de experiencia después de tanto tiempo? Aunque el monstruo inicialmente tenía una expresión amarga, rápidamente se convirtió en una sonrisa. Bien. Me alegra oír eso, asintió Torian, examinando al resto de los cobloides. Su entusiasmo era palpable y parecían confiados en su crecimiento. Todos, ¿qué les parece si encontramos más de esos duendes? Exclamó Torian. Lucha contra ellos, mátalos y hazte fuerte. Crece fuerte. Los cobloides se rieron y vitorearon, cantando, pelea. Pelea. Pelea, punto. Bien, son realmente dignos de ser mis hombres, dijo Torian, sonriendo y asintiendo en reconocimiento antes de emitir su siguiente orden. Quiero que todos busquen en toda esta área. Encuentren esos monstruos verdes y regresen. No luchen contra ellos, solo observen su ubicación e informen. ¿Entendido? La emoción de los cobloides se atenuó ligeramente ante el cambio de tono de Torian, pero respondieron, entendido. Mientras su grupo se dispersaba en todas direcciones, Torian se quedó solo con el joven. Ro se sentó en la hierba, con la cabeza enterrada profundamente entre sus brazos mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Al ver esta reacción, Torian se encogió de hombros. No había necesidad de seguir conversando y era mejor así. Ambos se quedarían con sus propios pensamientos. Mientras Torian estudiaba al niño, no pudo evitar recordar las familias de zorros que había matado o la manada de lobos que había matado. Entre ellos también había cachorros. Esto es solo un intercambio, su supervivencia o muerte no tiene sentido en el gran esquema. Simplemente son más útiles en este momento. Los minutos pasaron rápidamente mientras Torian cuestionaba sus propias decisiones una y otra vez antes de que un crujido llamara su atención. Uno de los cobloides regresó con una expresión feliz en su rostro, monstruo verde, muchos. Esas palabras, por primitivas que fueran, sonaron como un hechizo mágico para Torian cuando sus labios se abrieron en una sonrisa. Capítulo 12. Destrucción verde. Después de que el pequeño grupo de cobloides se reagrupó, Torian miró al niño sollozando junto a un árbol. Ro, la voz de Torian hizo que el pequeño niño se estremeciera mientras lo miraba aterrorizado. Sígueme. El joven inmediatamente se levantó sin hacer ningún escándalo. Le temblaban las rodillas y las piernas y tenía la cara surcada de lágrimas secas y mocos. Sin embargo, Torian no le tuvo compasión. Se dio la vuelta y siguió al explorador junto con el resto de su grupo, mientras se abrían paso entre los arbustos y alrededor de los árboles. Los sonidos de crujidos y movimientos de pies le dijeron a Torian todo lo que necesitaba saber. Después de unos minutos de caminar tranquilamente, vieron una gran horda de monstruos verdes entrando y saliendo de una cueva oscura. Cada duende estaba haciendo una tarea específica, algunos afilaban sus herramientas de piedra, otros traían animales que habían cazado y otros llevaban humanos capturados. Al mirar a los hombres y mujeres desnudos y atados con cuerdas, Torian chasqueó la lengua. Sabía el destino que les esperaba, no más bondad,
esta gente solo me traerá problemas si los dejo vivir. Torian miró al niño horrorizado a su lado y no pudo evitar hacer una mueca, supongo que a sus ojos. Realmente seré un monstruo. Bien, solo los monstruos sobreviven. Torian centró su atención en el resto de su grupo. Esta vez, no podían entrar sin un plan. Los pondremos como cebo aquí, explicó Torian. 2 de los cobloides irán a llamar su atención y luego huirán hacia el resto de nosotros. Luego podremos tender una emboscada a los duendes que nos sigan. Si vienen muchos de ellos, simplemente huiremos, ¿entiendes? El grupo de cobloides miró confundido antes de asentir, ir, correr, pelear. Torian se rió entre dientes ante el resumen ejecutivo de su plan. Sí, es cierto. Luego eligió a 2 de los cobloides y ordenó, ustedes 2 entrarán. No dejen que los goblins se acerquen demasiado a ustedes, simplemente corran hacia nosotros cuando llamen su atención. El par de cobloides reconoció la orden de Torian y procedió a rodear la formación rocosa antes de correr hacia la gran asamblea de goblins. Ya había unos 30 duendes visibles fuera de la cueva, y el número de los que acechaban dentro seguía siendo un misterio. Prepárate, Torian miró al niño con una expresión seria. Podríamos tener que huir en cualquier momento. El kobold gruñó ante la atención especial que Torian le estaba dando al niño humano antes de centrarse en los 2 cobloides a cargo del cebo. Gritaron y aullaron a los duendes para llamar su atención, y lo lograron. Los monstruos verdes que estaban afilando sus armas y los que traían los animales muertos dejaron lo que estaban haciendo y se concentraron en los 2 cobloides de pelaje blanco. Docenas de duendes y 3 hobgoblins cargaron con loco celo contra los 2, riéndose y chillando ante el regalo del cielo. Tanto Torian como el kobold prepararon sus hechizos mientras sus 2 camaradas y las docenas de enemigos corrían hacia ellos. Los 3 hobgoblins pasaron rápidamente junto a sus parientes verdes y corrieron hacia los 2 cobloides. Los 3 tenían lanzas cortas en sus manos, listas para atravesar el pelaje blanco de los pobres monstruos. Justo cuando casi alcanzaban su objetivo, una bola de fuego hizo estallar al primer hobgoblin en llamas, mientras que un rayo lunar lanzó al segundo hacia atrás con una luz blanca cegadora. Ahora. Pelea. Con el grito de guerra de Torian, el grupo de cobloides cargó contra el combate cuerpo a cuerpo. El gran kobold corrió hacia el duende quemado mientras Torian se concentraba en el ileso. Si bien la lanza del hobgoblin tenía un buen alcance, una bola de fuego tenía aún más. Torian lanzó su hechizo al rostro del monstruo, cubriéndolo en llamas. El hobgoblin chilló de dolor y dejó caer su lanza, solo para que los gritos se atascaran en su garganta después de que Torian le siguiera con un puñetazo en el hígado. El cuerpo de la bestia verde se desplomó en el suelo, sus músculos convulsionaron por la fuerza combinada de las ardientes llamas mágicas y el devastador golpe físico. Torian le atravesó la garganta con sus garras, aplastándole la tráquea y cortando sus arterias. Justo cuando acabó con su enemigo, 2 duendes más corrieron hacia él en el caos del campo de batalla. Torian saltó hacia atrás para tomar cierta distancia antes de que el kobold blanco se abalanzara sobre uno de los goblins desde un costado. Un mordisco fue todo lo que necesitó para separar su cabeza del resto de su cuerpo. Mientras el kobold manejaba a los 2 duendes, Torian echó un vistazo al campo de batalla. El primer hobgoblin que había prendido fuego fue asesinado por el kobold, dejando solo una amenaza evolucionada más. En cuanto a los pequeños duendes, aunque superaban en número a los cobloides, estos últimos todavía los manejaban bastante bien. Cada cobloide pudo luchar contra 2 duendes. Al ver al último hobgoblin de pie aturdido, Torian usó su último resto de maná para conjurar una bola de fuego final. Antes de que el monstruo desorientado pudiera recuperar el rumbo, una explosión lo envolvió en llamas y le quemó la piel. El kobold, que ya había despachado al segundo duende, aprovechó la oportunidad para atacar. Mientras las llamas continuaban parpadeando, desgarró el abdomen del duende con sus afiladas garras, haciendo que se derramaran tripas y sangre del corte. Elevar a mismo nivel, elevar a mismo nivel. Ver las 2 notificaciones hizo sonreír a Torian. Una sensación refrescante limpió la fatiga de su cuerpo y se sintió aún más lleno de energía. Con todos los hobgoblins muertos, no había ninguna amenaza más inminente. Torian y el kobold blanco saltaron de un duende a otro con una velocidad increíble. Sin más hobgoblins, el rumbo de la batalla cambió a favor de los cobloides.
Incluso sin usar su bola de fuego, Torian era mucho más fuerte que los duendes de bajo nivel y también tenía mucha más experiencia en combate. En apenas unos minutos, la hierba verde se volvió roja con la sangre de los duendes. Los cuerpos cubrían el campo de batalla y las cabezas rodaban por el suelo. Con todos los duendes muertos, Torian se tomó un momento para mirar al pequeño niño. Tenía arcadas, ojos hundidos y manos temblorosas. Parecía que iba a quedar inconsciente en cualquier momento. Ski. Sui. Los chillidos y chillidos provenientes de la cueva desviaron la atención de Torian de inmediato. Mientras miraba hacia la entrada, su expresión se congeló. Corre ahora. Un ejército de incontables duendes salía corriendo de la cueva, liderados por más de media docena de hobgoblins. Incluso si Torian tuviera 90 vidas, no sobreviviría a una pelea contra ellas en su estado actual. Torian corrió hacia el niño que vomitaba y lo agarró por la cintura, mientras el resto de los cobloides hacían lo mismo. Cuando salieron del claro y entraron en una densa zona del bosque, Torian inmediatamente dio su orden. Sepárense ahora mismo. Nos encontraremos en la cueva. Los cobloides se dividieron en 3 direcciones por orden de Torian, dejándolo corriendo hacia adelante con el niño ahora inconsciente en su brazo izquierdo. Después de unos segundos, miró hacia atrás y vio a 3 de los hobgoblins corriendo tras él. Su velocidad era ligeramente más rápida que la suya, lo que les permitió alcanzarlo lenta pero seguramente. Panel de visualización agilidad, 22, 31. Torian invirtió los puntos de habilidad que le quedaban en agilidad, mejorando significativamente su velocidad. Sus músculos se transformaron y expandieron, mientras una sensación de ingravidez impregnaba todo su cuerpo. Se sentía como si hubiera llevado una pesada carga toda su vida y finalmente hubiera podido liberarla. Incluso con el joven en su brazo, la velocidad de Torian superó a la de los hobgoblins. Con su agilidad mejorada, pudo saltar sobre troncos de árboles rotos y escalar acantilados sin perder mucha velocidad. Después de algunas de esas maniobras, Torian ya no pudo ver a los hobgoblins detrás de él. Sin embargo, no disminuyó la velocidad ni se detuvo. Continuó corriendo a toda velocidad, tomando un largo desvío hacia la cueva. Los minutos pasaron rápidamente y el sol alcanzó su punto máximo, señalando la hora programada para la reunión. Mientras Torian se acercaba a su llamado hogar, no pudo evitar pensar en el resto de su grupo. La mayoría de los hobgoblins me siguieron. Los demás no deberían tener demasiados problemas. Cuando Torian cruzó el denso bosque y llegó al claro donde estaba su cueva, fue recibido por el grupo de Nox, junto con 3 de sus propios cobloides. Estaban esperando frente a la cueva. Nox parecía encantado con el regreso de Torian antes de que su expresión cambiara a confusión mientras miraba al niño en su brazo. ¿Humano, niño? Capítulo 13. La promesa de un señor. La reacción de Nox fue algo que Torian ya había predicho, pero había actuado con un propósito en mente. He hecho un trato con el protector de este niño. Nadie debe tocarlo, ¿entendido? Nox y el resto de los cobloides asintieron, pero no pudieron quitarse de encima la extrañeza de la situación. Miraron a Torian con el ceño fruncido y las cejas arqueadas. El trato que he hecho es muy beneficioso para nosotros. No os preocupéis. Con esas palabras, Torian se abrió paso hacia el interior de la cueva, sabiendo que no tenía sentido dar más explicaciones. La caverna estaba débilmente iluminada por la luz exterior, dejando sus rincones llenos de sombras y oscuridad. Torian se sentó en una de esas sombras, colocó al niño dormido en el suelo junto a él y comenzó a meditar en posición de loto. Este es el mejor momento para cultivar y tendré que esperar a que mi maná se llene de cualquier manera. Torian practicó su técnica de respiración y durante los primeros 10 minutos, el éter en el aire tuvo dificultades para entrar a través de sus caminos de I. A pesar de haberse sometido a una limpieza el día anterior, sus canales aún estaban más obstruidos y sucios que los de un practicante humano típico. Los minutos pasaron lentamente y Torian pudo usar el éter circundante para limpiar sus canales. Solo después de una hora, una pequeña gota de I llegó a su dantian. Con el I llegado a su destino, Torian pudo hacer lo que no había podido hacer el día anterior, circularlo por sus meridianos. Debería empezar con el pájaro bermellón. Mis poderes de fuego serán incomparables si puedo fortalecer ese camino del meridiano. Usando las 2 gotas de I que Torian había reunido, las empujó hacia la entrada del meridiano Vermilion Burl.
Sin embargo, no importa cuánto intentó obligarlos a entrar, el camino estaba obstruido sin posibilidad de reparación. Esto es frustrante. No puedo cavar en esta suciedad ni siquiera con 2 gotas de Torian aclaró su mente y continuó con su patrón de respiración para calmar sus emociones. Dado que hacer circular el internamente estaba fuera de discusión, podría concentrarse en recolectar más. Una vez más, Torian empujó al éter circundante a través de sus caminos externos. Con ellos ya ligeramente aclarados, el proceso se volvió mucho más fluido y rápido. En la hora que le quedaba para cultivar, pudo recolectar otras 2 gotas de Cuando Torian abrió los ojos, lo primero que vio fue al niño a su lado. El niño todavía dormía profundamente. Panel de visualización timbre panel de estado carrera cobloide blanco nivel 15 diagonal 11, exp. 27 barra diagonal 180, clase mago nivel 20 diagonal 11, exp. 13 barra diagonal 180, esperanza de vida 40 años reino de cultivo primera etapa de reunión de 31, 6%. Estadísticas fortaleza 21 agilidad 31 constitución 10 maná 25 chi 4 puntos gratis 0 habilidades impulso lunar menor, pasivo, bola de fuego, activa, ese no es un crecimiento tan malo. Con suerte, mañana podré empezar con la circulación de Después de 2 horas de meditación, Torian se sintió renovado. Su maná se repuso y ya no se sentía fatigado. Se puso de pie y se dio la vuelta, solo para ver a Nox y al cobloide mirándolo con la nariz arrugada y el ceño fruncido. Espera. Oh, no, otra vez no. Un par de olfateos bajo las axilas fue todo lo que necesitó para comprender la gravedad de la situación. Su cuerpo y el suelo debajo de él estaban cubiertos con la misma sustancia viscosa negra que se le había pegado el día anterior. Iré al lago, anunció Torian a los 2, señalando al niño en el suelo. Ustedes 2 vigílenlo. No dejes que nadie le haga daño, todavía lo necesito para mi intercambio más tarde. Con esa orden de Torian, salió de la cueva mientras los cobloides lo miraban con el ceño fruncido. La razón de sus narices arrugadas y ojos entrecerrados era bastante clara. Torian corrió por el bosque con pasos fantasmales, su velocidad comparable a la del kobold. En menos de 15 minutos llegó al lago donde había bautizado a Nox. Torian no pudo disfrutar de su sesión de baño por mucho tiempo, ya que se acercaba el momento del encuentro con el anciano. Después de unos minutos de quitarse la sustancia pegajosa del pelaje, salió del lago y se apresuró a regresar a la cueva. Afortunadamente, el niño todavía estaba profundamente dormido y nadie lo molestaba. Bien. Si ni siquiera pudieran realizar una tarea tan simple, realmente no merecerían mi protección. Torian levantó con cuidado al niño y miró a Nox y al kobold, que descansaban junto con los otros cobloides. Sus ojos amenazaban con cerrarse mientras se quedaban dormidos. Nox, kobold, despierta. La voz de Torian envió escalofríos a través de sus cuerpos antes de que automáticamente se levantaran y sacudieran la cabeza. Necesito que ustedes 2 me ayuden a traer esas 16 hachas. No puedo manejarlas todas yo solo. ¿Hachas? Nox preguntó medio despierto y confundido. Sí, los necesitamos para construir la aldea, respondió Torian, pero no dio más explicaciones. Los 2 tampoco preguntaron y simplemente lo siguieron fuera de la cueva. El camino hacia el punto de encuentro estaba claro en la mente de Torian y no tuvo problemas para guiarlos. Después de 12 minutos de caminata, Nox y el kobold estaban completamente despiertos y llegaron a su destino. Mientras cruzaban los arbustos, vieron una figura al borde de un pequeño acantilado. El anciano se levantó frenéticamente y los miró con miedo antes de que su expresión cambiara a esperanza cuando vio al niño en los brazos de Torian. Torian ajustó sus oídos al entorno antes de preguntarle al anciano, ¿trajiste las 16 hachas? Ese sí. El anciano rápidamente se inclinó y recogió un gran trozo de tela lleno de hachas. La bolsa improvisada estaba hecha de capas de ropa y tela, todas de diferentes colores. Por favor, tómalas. Hay 16 hachas, tal como lo pediste. El anciano entregó laboriosamente el pesado saco improvisado a Torian, quien lo abrió de inmediato. De hecho, había 16 hachas en el interior. Torian suspiró profundamente antes de sonreír. Bien, has hecho tu parte del trato. Hubo un par de segundos de silencio incómodo antes de que el anciano inclinara la cabeza y preguntara nerviosamente, ¿entonces, nos dejarás vivir a los 2? Por supuesto, ese fue nuestro trato,
respondió Torian con una sonrisa antes de que su expresión se volviera seria. Sin embargo, si regresas a la ciudad ahora mismo, me causarás muchos problemas. Verás, no puedo permitir que los humanos sepan de mi existencia tan temprano. Pero ¿qué pasa con nuestro trato? El anciano reaccionó con un grito antes de que el miedo primario se apoderara de sus acciones y se encogiera de miedo. Nuestro trato era que los dejaría vivir a ambos, afirmó Torian como un hecho. Y tengo toda la intención de cumplir ese trato. Solo te pido que esperes unas horas hasta que se ponga el sol antes de regresar, eso debería ser más que suficiente. El anciano miró a Torian con expresión dudosa, ¿realmente nos dejarás ir cuando se ponga el sol? Sí, lo haré, afirmó simplemente Torian. Incluso te escoltaré hasta las puertas de la ciudad. No sufrirás ningún daño bajo mi vigilancia, lo juro por mi nombre. Escuchar esas palabras calmó al anciano mientras lentamente bajaba la guardia. Está bien, solo necesitamos quedarnos por unas horas. ¿Está bien el pequeño Ro? ¿Está herido en alguna parte? Búscalo tú mismo, Torian le entregó el niño al anciano. El joven estaba aturdido entrando y saliendo de la conciencia mientras el anciano lo sostenía en sus brazos y revisaba cada centímetro de su piel. Gracias a Dios. Gracias a Dios que estás bien. Capítulo 14. Amargura y comprensión. Mientras Torian aseguraba los trozos de tela con un nudo para sujetar las hachas, miró al anciano frente a él. Aunque sonrió mientras sostenía al niño pequeño, era obvio que estaba débil y cansado. Le temblaban los brazos, apenas podía soportar el peso del niño, y sus piernas estaban magulladas y cortadas. La tela que sujetaba las hachas también presentaba varios desgarros, presumiblemente de los bordes de las armas. Torian agudizó sus sentidos al límite, sus oídos se animaron y olisqueó el aire continuamente. Sin embargo, no podía oír ni oler nada más que los sonidos y olores naturales del desierto. Aún así debería tomar el camino más largo, por si acaso. Torian le entregó la bolsa improvisada al kobold y le dijo, «Sosténme esto. Ten cuidado de no dejarlo caer o te lastimarás». El kobold refunfuñó pero agarró las hachas según las instrucciones. Nox, por otro lado, miró a Torian con confusión. «El sonido no se entiende». «Los humanos no entienden». Nox tocó a Torian, quien le devolvió una mirada perpleja. ¿Entienden los humanos? La mente de Torian se quedó en blanco ante la declaración de Nox antes de recuperar la compostura. Por supuesto, esta debería ser la reacción natural. Los kobolds de bajo nivel no deberían poder entender el habla humana. Sí, entiendo las palabras de los humanos, respondió Torian con confianza. Estoy seguro de que tú también lo harás cuando llegue el momento. Una vez que te conviertas en un campeón kobold, definitivamente lo serás. Torian luego se volvió hacia los dos humanos y dijo, iremos a nuestra cueva. Esa será su residencia durante las próximas horas. Con su destino establecido, Torian guió al grupo por el camino más largo posible hasta la cueva, confundiendo a sus dos seguidores. Sin embargo, Torian quería brindar tantas oportunidades para que los posibles emboscadores se rebelaran antes de llegar a un área sensible como su cueva natal. Les tomó una hora llegar a su destino, y al final, el anciano apenas podía caminar, incluso con el apoyo de Torian. Aunque su estructura era robusta debido a su trabajo de baja categoría, este nivel de esfuerzo cansaría a cualquiera, sin importar su edad. Cuando llegaron a la cueva, ya era entrada la tarde. Aunque no tenía un reloj preciso, Torian estimó que faltaban de 3 a 4 horas antes del anochecer. Considera este lugar como tu hogar durante las próximas horas. Torian guió al anciano y al niño dormido al interior. Pido disculpas por el pequeño desorden. Cuando el anciano entró, inmediatamente arrugó la nariz y frunció el ceño. A pesar de su fatiga, el olor persistente lo tomó por sorpresa. Limpiaría este lugar, pero no tengo las herramientas ni el tiempo para hacerlo. Bueno, hoy será el último aquí. Caballeros, anunció Torian a los cobloides que dormían y descansaban. Me temo que hoy el tiempo para descansar será corto. La manada de monstruos se despertó aturdido, para gran terror del anciano. Sus ojos se abrieron cuando vio los monstruos de los cuentos populares llenando la cueva. Torian se volvió hacia el cobloide nocturno y le preguntó, ¿puedo molestarte con una tarea? Nox frunció el ceño antes de adivinar, ¿a mí los humanos los protejo? Sí, quiero que los vigiles, respondió Torian. El cobloide nocturno pensó durante unos segundos antes de asentir. Yo,
los humanos, protejo. Bien, Torian luego se volvió hacia el kobold que estaba mirando a la pareja humana. Puedes dejar las hachas, las vamos a distribuir ahora. El kobold dejó el improvisado saco en el suelo con un gruñido y las 16 hachas resonaron contra el duro suelo. Torian, por otro lado, miró a los cobloides que lentamente se levantaban y se estiraban. Todos, vengan aquí. La manada de monstruos caminó hacia Torian con gruñidos y gruñidos, casi despertando al pequeño niño. Todos ustedes, tomen un hacha cada uno. Los cobloides miraron las herramientas desconocidas, sin saber qué hacer. Uno de ellos se acercó y agarró el hacha por el filo de la hoja. Detente, Torian interrumpió la demostración de ignorancia y estupidez ante él. ¿Qué diablos estás haciendo en todos los 7 infiernos? Necesito explicarlo todo. Torian suspiró y agarró correctamente el hacha de su mango, luego la balanceó un par de veces en el aire para demostrar su uso. Así es como se agarra. Así es como se maneja. Con la demostración de Torian, los cobloides al menos pudieron sostener las hachas correctamente por sus mangos. Sin embargo, usarlos era un asunto completamente diferente. Uno de los cobloides agarró el mango del hacha con una sonrisa, intentando blandirla como había demostrado Torian. Sin embargo, después de un solo golpe, el hacha salió volando de su mano y se precipitó hacia la cara de Torian. Por un segundo, Torian vio su corta vida pasar ante sus ojos mientras se agachaba, esquivando por poco el proyectil. La mente de Torian se quedó en blanco ante el increíble giro de los acontecimientos. ¿Es esto una rebelión? Torian miró fríamente al perpetrador antes de notar la expresión congelada del cobloide. No, simplemente es estúpido. Está bien, aquí es necesario algo de entrenamiento, concluyó Torian. Ninguno de ustedes mueve las hachas, solo agárrenlas. ¿Se entiende eso? Torian se aseguró de decir las últimas 3 palabras de la forma más clara y lenta posible. Solo cuando todos los cobloides asintieron, dio un suspiro de alivio. Después de que todos los cobloides tomaron un hacha cada uno, quedaron 3 hachas. Eran para Torian, Nox y el gran kobold. Sin embargo, dado que Nox se quedaba en la cueva por el momento, Torian le entregó un hacha al gran kobold y se quedó con los 2 últimos. No es necesario tener un arma aquí. Solo traerá problemas. Con los preparativos en marcha, Torian dirigió el pequeño ejército de cobloides hacia el altar del territorio. En el camino, notó que el gran kobold miraba su hacha y refunfuñaba para sí mismo. Debería aclarar las cosas ahora antes de que lo que sea que esté en su mente se siga gestando. ¿Qué tienes en mente? Torian señaló al kobold con la cabeza. ¿Hay algo que te preocupa? El kobold miró a Torian antes de gruñir, hacha inútil, garra fuerte. Oh, entonces eso fue lo que fue. Torian se rió entre dientes ante la simplicidad del comentario. Luego señaló un árbol cercano, cuyo tronco era grande y robusto. ¿Ves ese árbol? ¿Crees que podrás cortarlo con tus garras? Los ojos del kobold se abrieron por un segundo mientras miraba el árbol antes de inflar su pecho y decir, garra fuerte, árbol débil. El kobold tomó una postura antes de atacar el árbol con todas sus fuerzas. Luego usó toda la energía cinética y el impulso que tenía para asestar un poderoso golpe con sus garras. ¡Au! Torian se cubrió la frente con la palma y sacudió la cabeza mientras el kobold gritaba de dolor. Al observar su lamentable apariencia, Torian no pudo evitar preguntarse, ¿será un niño? La manada de cobloides rodeó al kobold, que rodaba por el suelo de dolor. Algunos parecían preocupados, pero otros se rieron entre dientes. Al mirar el árbol, el golpe del kobold no quedó sin efecto. Dejó un corte profundo en el maletero. Sin embargo, estaba lejos de ser suficiente para reducirlo y ciertamente no habría resultado en un corte limpio. Después de aproximadamente un minuto, el dolor disminuyó y el kobold se puso de pie con cara neutral. Casi habría hecho creer a todos que estaba bien si no fuera por el hecho de que escondía su mano detrás de su espalda y sus piernas temblaban ligeramente. Bueno. Ahora que has visto lo que sucede si haces eso, comprueba el poder de usar un hacha. Torian no comentó sobre el estado obvio del kobold y simplemente caminó tranquilamente hacia el árbol. Agarró el mango del hacha con ambas manos y se colocó frente al árbol dañado. Con un movimiento fluido, golpeó la misma área que las garras del kobold habían dañado antes. Al ver que el árbol no fue cortado de un solo golpe,
el kobold se rió dolorosamente, hacha débil. Garra más fuerte. Torian puso los ojos en blanco ante el comentario pero no lo abordó. Simplemente volvió a golpear, y esta vez el corte fue un poco más profundo. Un golpe siguió al siguiente con un ritmo estable y, en poco tiempo, el gran árbol cayó al suelo. El sonido del árbol chocando contra las rocas y la tierra proporcionó el telón de fondo perfecto para la expresión de asombro del kobold. Tanto sus ojos como su boca se abrieron de par en par ante la vista que tenía ante él. Este es el poder de un hacha, explicó Torian, sus ojos escaneando a todos los cobloides. Aunque un golpe puede no ser fuerte, puedes hacer muchos. Con cada golpe, puedes cortar un poco más profundo, hasta que caigan incluso los árboles más grandes y fuertes. Capítulo 15. El Lorax. Una vez terminada su demostración, Torian emitió otra orden. Vamos a limpiar las ramas de este árbol. Será un buen ejercicio aprender a usar un hacha. Torian señaló a un cobloide al azar y dijo, tú, ven aquí. El cobloide pareció confundido por un segundo antes de caminar hacia Torian con su hacha en mano. Torian tomó una postura y dijo, mira atentamente mi mano, así es como cortamos las ramas. Torian quitó las hojas de una rama grande antes de golpearla continuamente con su hacha. Después de un par de golpes, la rama grande cayó con un ruido sordo. Haz lo mismo que yo, pero tómate tu tiempo y asegúrate de que tu agarre sea firme. El pequeño cobloide asintió ante las palabras de Torian antes de seguir sus pasos. También quitó las hojas de la rama, pero su brazo izquierdo estaba precariamente alineado con la trayectoria del hacha, lo que inmediatamente encendió las alarmas internas de Torian. No es así. Torian detuvo al cobloide antes de que pudiera ocurrir el desastre. Luego reposicionó su mano, de modo que ya no estuviera en la trayectoria natural del arma. Cuidado con la mano, un hacha puede cortarte la muñeca. El cobloide asintió, ajeno al peligro en el que se encontraba, antes de golpear la rama. El corte no fue el mejor, golpeó en un ángulo diagonal y el borde no estaba correctamente alineado, pero aún así hizo el trabajo. Después de 7 u 8 huelgas, cortaron la rama. Lo hiciste bien, elogió Torian al joven monstruo peludo antes de mirar al resto de su manada. Señaló a otro cobloide al azar y dijo, tú vienes el próximo. El segundo cobloide no dudó tanto como el primero y dio un paso adelante con confianza. Siguió las instrucciones de Torian, pero al igual que con el primer cobloide, la colocación de sus manos fue terrible. Después de corregir el error, el segundo monstruo también pudo cortar una rama con relativa facilidad. Torian enseñó con calma a cada uno de sus seguidores los conceptos básicos de manejar un hacha y cortar ramas. Incluso el gran kobold se rindió y aprendió después de ver a todos participar en la actividad. Después de 15 minutos de trabajo, se cortaron todas las ramas grandes, dejando un gran tronco desnudo en el suelo. Llevaremos este baúl, anunció Torian con una sonrisa. Todos ustedes son hombres fuertes y duros, así que no espero ninguna queja. El cobloide se rió y aulló, entusiasmado por su logro. El leve cumplido de Torian también ayudó a levantar su moral y a darles ganas de trabajar. La manada de 15 monstruos levantó el gran tronco del árbol y se lo puso sobre los hombros. Luego siguieron el ejemplo de Torian hasta el altar del territorio. Demonio, el kobold miró sorprendido al altar, al igual que todos los demás cobloides. Sus cuerpos temblaban y parecían querer huir de este lugar en cualquier momento. Cálmense, caballeros. Torian dejó el baúl y caminó hacia el aterrador altar, tocando el rostro del demonio. No hay nada que temer. Es solo una roca. El kobold todavía parecía aprensivo, pero lentamente avanzó poco a poco hacia el altar. Con manos temblorosas, tocó ligeramente la roca. Al ver que no pasaba nada, tocó todas las partes del rostro del demonio con más confianza antes de que el miedo se disipara por completo. Los otros cobloides también lentamente se armaron de valor y caminaron hacia la cara del demonio en el altar del territorio. Una vez que estuvieron seguros de que era seguro, comenzaron a jugar y a saltar encima. ¿Qué tan volubles son estas criaturas? En un momento experimentan el miedo más primario y en el otro juegan como niños. Ahora que habían llegado a su destino, el verdadero plan de Torian finalmente podría comenzar. Se aclaró la garganta para llamar la atención de todos antes de dar sus órdenes. Ahora tendremos que talar todos los árboles. No preguntes el motivo, lo entenderás pronto.
Solo quiero que todos tomen sus hachas y corte tantos árboles como pueda. Quien termine con la mayor cantidad de árboles cortados se convertirá en el campeón de la tala de árboles. Las palabras de Torian crearon un alboroto cuando los cobloides corearon, campeón. Campeón. Incluso el kobold se emocionó y se dirigió a un árbol con una sonrisa en el rostro, realmente ingenuo, al ver que se entusiasmaban por un título inexistente. Torian solo pudo negar con la cabeza ante la simplicidad de su nueva especie. Sin embargo, fue esa misma simplicidad la que le permitió desbloquear su potencial con tanta facilidad. A Torian no le importó, espera. Tal vez se estén emocionando demasiado. Los cobloides golpeaban los árboles con sus hachas sin tener en cuenta su seguridad ni la de los demás. Si continuaban a este ritmo, seguramente se produciría una catástrofe. Detener. Torian gritó con voz autoritaria. Afortunadamente, ya sea por respeto o miedo, los cobloides siguieron su orden y se detuvieron para mirarlo. Ten cuidado de dónde caerá el árbol después de cortarlo, no aplastes a tus compañeros debido a tu estupidez. Además, no confíes en que los demás sepan qué hacer, mantente atento si un árbol cae hacia ti y estar a salvo. Los cobloides asintieron ante las palabras de Torian antes de moverse nerviosamente en su lugar, esperando sus siguientes palabras. Continúa. Con la bendición de Torian, los cobloides reanudaron su trabajo, pero con un fervor menos salvaje. Los minutos pasaron lentamente y las preocupaciones de Torian se hicieron realidad, aunque en menor medida de lo esperado. Los cobloides que terminaron de cortar el tronco de un árbol representaban menos peligro para los demás y más peligro para ellos mismos. Casi siempre cortaban de tal manera que el árbol cayera encima de ellos, y tenían que apartarse rápidamente para no convertirse en panqueques triturados. Afortunadamente, Torian no tuvo que intervenir muchas veces, ya que los cobloides fueron lo suficientemente rápidos como para garantizar su seguridad. Torian solo tenía que vigilar a aquellos que cortaban los árboles más altos. Si sentía que estaban a punto de equivocarse, los detendría a mitad del trabajo y terminaría el proceso de corte en su lugar. Por ahora, la seguridad de sus súbditos era primordial. Las horas pasaron rápidamente mientras los monstruos limpiaban el trozo de bosque que rodeaban las 4 estatuas. Cuando el sol estaba a punto de ponerse, todos los árboles pequeños que los rodeaban ya estaban cortados y una parte importante de los medianos también estaban cuidados. Solo los árboles verdaderamente gigantescos no fueron tocados, ya que Torian no tenía confianza en que pudieran cortarlos sin enviar a uno de sus súbditos a encontrarse con Amai y los 7 príncipes del infierno. Con el trabajo casi terminado, Torian caminó hacia el kobold que estaba ocupado cortando un árbol de tamaño mediano. Sus movimientos ahora eran mucho más fluidos y hechos con experiencia. Su ventaja estuvo correctamente alineada en la mayoría de sus golpes y su ritmo fue relativamente consistente. Para alguien que no quería usar un hacha, realmente aprendió el oficio en poco tiempo. Después de que el árbol cayó y el estruendo cesó, Torian finalmente habló: te daré la responsabilidad de vigilar a todos mientras regreso a la cueva. Cuando estoy ausente, hablas en mi lengua, tus órdenes son ser seguido. El kobold sonrió ante las palabras de Torian. Sonaban mejor que un coro angelical en sus oídos. Por ahora, sigamos talando más árboles. Necesitaremos tantos como podamos conseguir. El kobold miró a Torian confundido y frunció el ceño. Árbol cortado, ¿por qué? Serán útiles muy pronto, respondió simplemente Torian. Incluso si trato de explicártelo ahora mismo, no lo entenderás hasta que lo veas. Así que espera hasta que puedas verlo. Aunque las palabras de Torian no fueron particularmente convincentes, el kobold aún así asintió: cortado de árbol, ¿soy fuerte? Torian se rió ante la pregunta: lo olvidé. Debería haber dado esa explicación en primer lugar. Luego asintió y respondió: sí, cuantos más árboles se corten, más fuertes nos volveremos todos. El kobold sonrió y agarró con más fuerza el mango de su hacha. Aunque debería estar relativamente cansado por trabajar sin dormir mucho durante horas, la idea de volverse fuerte lo empujó a comenzar a cortar el siguiente árbol. Al ver al kobold continuar con su trabajo, Torian caminó hacia el altar del territorio y miró la hora. Territorio de visualización error del sistema, el altar del territorio aún no se ha activado por completo. Espere hasta el comienzo del nuevo mundo, hora estimada de llegada, 06, 22, 38 6 horas y media.
Debería ser tiempo suficiente para conseguir suficiente madera. También necesitamos cazar en estas últimas horas de paz antes de que realmente comience el apocalipsis. Capítulo 16. Una promesa y una prueba. Cuando Torian regresó a la cueva, encontró a Nox sentado en la entrada, mientras que los dos humanos estaban en la parte trasera de la cueva. El niño se había despertado y se escondía detrás del anciano, lanzando miradas ocasionales al cobloide nocturno. Nox, por otro lado, parecía imperturbable, simplemente ignorándolos a los dos. «Toren, ¿listo?». La expresión del cobloide nocturno se iluminó cuando vio acercarse a Torian. Parecía terriblemente aburrido, garabateando en la tierra con sus garras. «Hiciste un trabajo increíble», felicitó Torian a su seguidor de confianza. «Y sí, podemos empezar a cazar en un momento». Nox se puso de pie con una sonrisa. «Caza, soy fuerte». La simplicidad de los pensamientos y palabras del cobloide nunca dejaba de hacer reír a Torian. Pasó junto a Nox y se centró en el abuelo y el nieto. Mientras que el anciano estaba relativamente tranquilo, el joven, comprensiblemente, temblaba de miedo. «¿Vas a dejarnos ir ahora?». El anciano preguntó cautelosamente con ojos dudosos. Al ver la actitud del hombre, Torian rápidamente disipó sus dudas. «He prometido acompañarte a la ciudad sano y salvo después de que se ponga el sol, y no me retracto de mis palabras». Luego se dio vuelta y dijo: «Vamos, no me gusta perder el tiempo». La expresión dudosa del anciano se transformó en sorpresa antes de volverse hacia el joven. El niño todavía estaba asustado, le temblaban los labios y los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Ven aquí, pequeño Ro», el anciano tomó al joven en sus brazos. «Es mejor así, ¿verdad?». Ro asintió y se acurrucó en posición fetal en el abrazo del hombre. Ya listo, el anciano siguió a Torian, que había estado esperando pacientemente. «¿Cazar ahora?», preguntó Nox al ver que Torian estaba libre. «Protegeremos a los dos primeros en nuestro camino a la ciudad», señaló Torian a la pareja detrás de él. «Podemos empezar a cazar». Nox asintió con expresión decepcionada pero permaneció en silencio. El camino hacia la ciudad transcurrió sin incidentes. Cuando una manada de lobos o un lince callejero se atrevió a tenderles una emboscada, la bola de fuego de Torian rápidamente convirtió al agresor en valiosos puntos de experiencia. Mientras Nox se divertía aliviando su aburrimiento, los dos humanos solo pudieron observar con horror cómo desgarraba la carne del lobo como si fuera un pergamino viejo. El niño apenas podía sostenerse después de los primeros encuentros antes de desmayarse rápidamente una vez más. Después de una hora de caminata lenta, finalmente llegaron a la puerta oeste de Loxley. Afortunadamente, no hubo mucho alboroto y los guardias solo estaban haciendo sus patrullas habituales. Con las puertas frente a ellos, Torian se giró y vio al anciano casi caer de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras contemplaba las altas torres de vigilancia que custodiaban la ciudad. «Ahora eres libre de irte y no hables de lo que viste», advirtió Torian, y el anciano asintió frenéticamente. Mientras el hombre pasaba lentamente junto a Torian, este último tuvo un pensamiento repentino. Chasqueó la lengua antes de decir: «Ah, y aquí tienes un consejo». El anciano miró a Torian con expresión confusa. Obviamente estaba ansioso por llegar a la seguridad de las murallas de la ciudad, pero Torian sabía que esas mismas paredes pronto se convertirían en los barrotes de su jaula. «Antes de medianoche, ve a la plaza de la ciudad en el centro. Me lo agradecerás». La confusión del anciano solo creció ante las crípticas palabras de Torian. «¿Por qué es eso?». «Solo haz lo que te digo», suspiró Torian y se dio la vuelta. Ya había cumplido su parte del trato y más. Lo que los dos humanos harían a partir de ahora ya no era de su incumbencia. Nox siguió silenciosamente a Torian y los dos se adentraron profundamente en el bosque, fuera de las miradas indiscretas de cualquier posible espectador. Solo después de haber cubierto una distancia significativa, Torian giró hacia el este, dirigiéndose al territorio de Volvendale, donde se encontraba su altar. «Debería pedirles que desbloqueen una clase ahora mismo. De esa forma podremos atacar a esos malditos duendes». Al recordar la manada de hobgoblins presentes en esa cueva, Torian supo que no podían abrumarlos con su fuerza actual. Si bien los hobgoblins eran más débiles que los kobolds en el combate individual, había demasiados. Teniendo en cuenta la horda de innumerables duendes,
Torian estaba seguro de que no tendrían ninguna posibilidad si luchaban en ese momento, pero un kobold con clase, podré manejar eso, recordando al gran kobold. Aunque por ahora era obediente, todo dependía de la condición previa de que Torian fuera más fuerte que él. Si la idea de que se había vuelto más fuerte que Torian alguna vez germinara dentro de la mente del kobold, habría consecuencias nefastas. Torian miró a Nox y le preguntó, ¿cuál es tu nivel ahora? 11, respondió el cobloide nocturno con una sonrisa con dientes. Asesino 10. Eso es suficiente, pensó Torian antes de fruncir el ceño confundido. Espera, su velocidad no parece coincidir con su nivel. ¿Cuántos puntos libres te quedan? Torian preguntó con los ojos entrecerrados. El cobloide nocturno frunció el ceño y sus ojos se movieron rápidamente. Luego, sus pupilas se abrieron y su boca se abrió al darse cuenta. Nox estúpido. Puntos 15 gratis. Torian se rió entre dientes ante las palabras de su seguidor antes de decir, eso aclaró mi confusión. Pon 12 puntos en agilidad y 3 en fuerza. Esa proporción debería ser suficiente por ahora. Nox miró el panel de estadísticas invisible con ojos serios antes de que sus labios se separaran en una sonrisa profunda y satisfecha. Examinó su cuerpo con una sensación de asombro, como si acabara de transformarse. Torian se rió entre dientes, se siente mucho mejor, ¿verdad? Los ojos de Nox brillaron cuando exclamó, Nox luz. Nox rápido. Torian continuó riéndose mientras pensaba, con Nox, no debería tener ningún problema con el kobold, especialmente antes de que pueda subir de nivel su clase. Los dos continuaron su camino hacia el territorio de Volvendale. Los puntos que Nox gastó en su agilidad inmediatamente demostraron su utilidad, ya que Torian tuvo que correr con todas sus fuerzas para seguir el ritmo relajado del cobloide nocturno. Su agilidad debería rondar los 50. No creo que el kobold tenga siquiera una estadística superior a 35, con más seguridad que nunca, Torian formuló un plan en su cabeza. Ser cauteloso era importante, pero Torian sabía que nunca correr un riesgo era el mayor riesgo de todos. En menos de 10 minutos, Torian y Nox cruzaron el bosque y llegaron a la carretera principal. Después de que pasaron algunos carruajes y el camino se despejó, los dos se dirigieron al territorio donde encontraron a los cobloides todavía cortando locamente un árbol tras otro. El kobold también estaba ocupado golpeando un árbol de tamaño mediano con su hacha, mientras el sudor le corría por la frente. Después de que el árbol cayó y el kobold dejó escapar un profundo suspiro, Torian caminó hacia él y le dijo, buen trabajo, parece que a todos les está yendo bien. Luego escaneó a los cobloides con sus ojos antes de volver a centrarse en el kobold y continuar. Detengamos la operación de tala de árboles aquí. Espero que todos hayan seguido los árboles que cortaron. Punto. Yo corté muchos árboles. El kobold se golpeó el pecho y sonrió. Estoy seguro de que lo hiciste. Torian se rió entre dientes antes de centrarse en los otros cobloides. Detente. Todos, traigan todos sus árboles frente al altar. Los cobloides cesaron su trabajo y miraron a Torian, quien continuó su anuncio. Quien haya cortado la mayor cantidad de árboles será nombrado campeón de la tala de árboles, un guerrero con gran determinación, concentración y poder. Las palabras de Torian emocionaron a los cobloides mientras lentamente llevaban los árboles que habían cortado más cerca del altar. Quitaron las ramas y solo dejaron los troncos, ya que cargar un árbol completo era una tarea verdaderamente imposible para sus fuerzas actuales. Los minutos pasaron lentamente mientras los monstruos llevaban a cabo esta laboriosa tarea. Como los árboles eran demasiado pesados para que la mayoría de ellos los cargaran solos, se turnaron para ayudarse unos a otros. Después de aproximadamente media hora, finalmente terminaron. Cada uno de los 13 cobloides estaba cansado junto a su pila de troncos de árboles, ambos cansados y satisfechos después de su trabajo. Aparte del kobold, que tenía 12 baúles apilados uno encima del otro, el conteo del resto promedió entre 5 y 6. Uno de los cobloides se destacaba del resto con su figura robusta y músculos fuertes. Había cortado 8 árboles y los había cargado él solo. Ahora que los preparativos habían terminado, Torian tomó protagonismo. Kobold, como el que tiene más árboles cortados, te declaro campeón de la tala de árboles. El kobold aulló fuertemente al cielo y gritó, campeón. Supongo que esa es la única palabra que le importa. El resto de los cobloides también cantaron y elogiaron al kobold por su fuerza.
Después de que los aplausos, aullidos y vítores finalmente cesaron, Torian señaló al robusto cobloide. En cuanto a ti, aunque no eres el campeón de la tala de árboles, aún así has demostrado habilidades increíbles como cobloide. Eres verdaderamente un guerrero decidido, concentrado y con una fuerte voluntad. Te declaro el guerrero inquebrantable. El cobloide miró con sorpresa a Torian antes de gritar también, guerrero. El resto de los cobloides también gritaron y silbaron de admiración por sus corpulentos hermanos. Incluso el kobold quedó impresionado mientras asentía y aplaudía. Una vez terminadas las pequeñas festividades, Torian presentó su anuncio más importante. Esperó hasta que todos guardaron silencio antes de hablar en voz baja pero poderosa. Ahora, hablemos de sus verdaderas recompensas. Todos recibirán una clase, un poder y una bendición de los dioses que les dará una fuerza más allá de su comprensión. Capítulo 17. Elecciones y estupidez clase. El kobold miró confundido a Torian, pero los vítores de los otros cobloides fueron contagiosos y rápidamente se formó una sonrisa en su rostro. Será más fácil mostrártelo que explicarlo. Torian se giró y miró la estatua del mago a lo lejos. Como la mayoría de los árboles ya habían sido talados, podía verlo incluso durante la noche. Sígueme. Torian condujo al grupo emocionado hacia la estatua mientras Nox caminaba junto a él. Una vez que llegó a su destino, se dio vuelta y dijo, esta estatua te dará habilidades mágicas como mi bola de fuego. Torian abrió la palma de su mano y activó su hechizo. La bola de fuego que flotaba en su mano tuvo el efecto deseado y hipnotizó a los cobloides simples. Puedes conseguir una bola de fuego como la mía, una bola de agua, una ráfaga de viento o una bala de roca. Todos son buenos hechizos y los necesitaremos todos. ¿Quién quiere convertirse en mago? Ante la pregunta de Torian, casi todos los cobloides gritaron y yo, con fervor en sus rostros. Al ver esta reacción, Torian suspiró, no todos ustedes deberían convertirse en magos. Las otras clases son igualmente impresionantes e importantes, sabiendo que perderían aún más tiempo si les permitía elegir lo que quisieran. Torian señaló al azar a 4 cobloides. Ustedes 4 se convertirán en magos. De derecha a izquierda, obtendrán el hechizo de bola de fuego, bola de agua, ráfaga de viento y bala de roca. ¿Entendido? Los 4 cobloides ni siquiera esperaron a que Torian terminara de hablar antes de aullar de felicidad. Sus colas se agitaban de izquierda a derecha con entusiasmo y sus ojos brillaban alegremente. Pon tu mano sobre la estatua. Torian sacudió la cabeza y dijo, los cobloides saltaron de alegría y corrieron hacia la estatua como si fuera una carrera. Una vez que tocaron la estatua, levantaron las cejas sorprendidos cuando una luz azul los rodeó. Miraron fijamente frente a ellos, presumiblemente leyendo a través de los paneles de pantalla invisibles que les daban la opción de elegir sus habilidades iniciales. Después de unos segundos, sus ojos finalmente se enfocaron y miraron a su alrededor con entusiasmo. Uno de los cobloides abrió la palma de su mano como lo había hecho Torian tantas veces, y una bola de fuego apareció en su palma. Sin embargo, a diferencia de Torian, el cobloide no pudo controlar la bola de fuego y la lanzó hacia un lado, prendiendo fuego a un pequeño árbol. Torian chasqueó la lengua y se volvió hacia el segundo cobloide que estaba desconcertado por la situación. Oye, tú. Tienes Water Ball, ¿verdad? El pequeño cobloide pareció sorprendido y confundido por un segundo antes de asentir vacilantemente. Ve a ese árbol y usa Water Ball antes de que el fuego se propague, ordenó Torian. Luego volvió a mirar al perpetrador cuya expresión estaba congelada por el miedo. Y tú, no uses tus habilidades al azar. Podrías haber matado a alguien. El pequeño cobloide rápidamente asintió. Lo siento. Torian respiró hondo antes de volver a concentrarse en el cobloide al que ordenó apagar el fuego. El pobre pequeño monstruo caminó hacia el fuego con pasos vacilantes antes de levantar la palma y señalar el árbol en llamas. El fuego se estaba propagando rápidamente entre las raíces y la hierba del suelo. Una bola de agua apareció frente a la palma del cobloide y rápidamente creció hasta alcanzar un tamaño considerable. Una vez que el hechizo alcanzó su capacidad máxima, el cobloide lanzó la bola de agua con retroceso y el hechizo voló rápidamente hacia su objetivo. La habilidad del agua destruyó el árbol con su impacto, pero el fuego se extinguió casi de inmediato. Una gran cantidad de vapor cubría el área, bloqueando la vista de todos.
pero el tono anaranjado de las llamas no se veía por ninguna parte. Torian caminó hacia la escena y, después de unos segundos, el vapor se disipó. Lo que quedó fue un árbol carbonizado y destruido y algunas brasas en medio de las cenizas en el suelo. Si dejo pasar esto, se desquiciarán verdaderamente. Es necesaria una buena charla. Después de apagar las últimas brasas con su pie, Torian se giró y dijo, que eso sea una lección. No exageres con tu poder y siempre ten cuidado. Si esa bola de fuego hubiera golpeado la cara de alguien, me habría vengado personalmente. En su lugar. Torian luego se centró en el perpetrador que miraba vergonzosamente hacia abajo y expuso su decreto. Como castigo por causar tal problema, pasarás las próximas horas vigilando este lugar y cortando árboles. Para cuando terminemos nuestra casa, quiero esos grandes. Los árboles deben ser cortados y limpiados de todas las ramas. ¿Entendido? El cobloide asintió y dijo dócilmente, ¿entendido? Torian chasqueó la lengua ante la débil respuesta, no te escucho, habla. El cobloide dudó por un segundo antes de responder con voz más alta, entendido. Aunque el pequeño monstruo no se atrevió a mantener contacto visual con Torian, este último no lo molestó por mucho más tiempo. Simplemente dijo, tus deberes comienzan ahora. Toma tu hacha y empieza a cortar. No dispuesto a perder más tiempo, Torian volvió a concentrarse en el resto de los cobloides. Algunos miraban al mago de fuego con lástima, mientras que otros simplemente se reían y sonreían. Continuemos. Todavía quedan otras 3 clases. Torian tomó la delantera mientras el resto de los cobloides formaban una línea recta detrás de él. Solo Nox y el kobold caminaban con pasos relajados a su lado. La segunda estatua era la de un hombre vestido con armadura, blandiendo una amenazadora hacha de batalla. Su expresión feroz y su postura serena exudaban el espíritu de un guerrero. Esta es la estatua de la clase guerrera, explicó Torian. Para aquellos de ustedes que quieran luchar cuerpo a cuerpo, esta es una clase perfecta. Un verdadero guerrero puede adentrarse en un ejército de enemigos y masacrarlos a todos con su arma y su voluntad indomable. La mitad de los cobloides que no tenían clase miraron la estatua con ojos brillantes, deseando ser elegidos. Incluso el kobold miró con interés después de que Torian terminó su explicación. Guerrero fuerte. Me gusta. Quien quiera la clase guerrera puede convertirse en una, afirmó simplemente Torian. No tengo inclinaciones específicas hacia ninguna habilidad, así que puedes elegir la que quieras. Las palabras de Torian fueron como las de un ángel abriendo las puertas del cielo a los cobloides. Como esperaba Torian, el corpulento que quedó segundo en la competencia de tala de árboles también se interesó y caminó junto al resto hacia la estatua. Una luz verde iluminó el bosque oscuro mientras 4 cobloides y un kobold brillaban intensamente. Después de unos segundos, sus ojos recuperaron el foco, indicándole a Torian que habían terminado de elegir sus habilidades. No pierdas el tiempo, pasemos al resto. Como tal, el grupo se dirigió hacia la estatua del asesino. Esta vez, solo 3 cobloides eligieron la clase y se llenaron con el aura de las sombras. Después de que eligieron sus habilidades, Torian los llevó a la estatua de la clase final. Al aventurarse al sur del altar del territorio, descubrieron una estatua de 2 metros de altura de una mujer vestida con túnicas ceremoniales. Sus delicadas manos estaban levantadas en un gesto de bendición, mientras su expresión serena transmitía un aura de sabiduría divina. Mirando al grupo, Torian pensó, ¿solo quedan 2? Supongo que eso es suficiente, solo necesitamos esas 2 habilidades, tú y tú, señaló Torian a los 2 últimos cobloides sin clase. Uno de ustedes elegirá curación, el otro elegirá radiancia. No me importa quién elige qué, simplemente elige rápido. Los 2 cobloides fueron tomados por sorpresa antes de que uno de ellos señalara su pecho y dijera, yo curándome. Torian asintió, bien, eso facilita las cosas. Ahora ve y reclama tu clase. Los 2 caminaron vacilantes antes de colocar sus manos sobre la estatua. Una tenue luz dorada los cubrió mientras elegían sus habilidades. Una vez que terminaron, Torian finalmente pudo dar un suspiro de alivio. Bien, con tanto poder, deberíamos poder lidiar con los hobgoblins con bastante facilidad. Después de que los 2 nuevos sacerdotes cobloides se unieran al resto de la manada, Torian expuso su próximo plan.
Estoy seguro de que todos ustedes deben sentirse muy bien con sus nuevos poderes. Los cobloides sonrieron, y algunos de ellos silbaron y aullaron antes de que Torian continuara, pero no sean demasiado arrogantes. Los oponentes a los que nos enfrentaremos no son fáciles. Iremos a la cueva de los duendes y los exterminaremos a todos. Los ojos del kobold brillaron ante la propuesta, mientras que Nox parecía confundido. Sin embargo, ninguno de sus pensamientos o sentimientos importaba frente a los emocionados aullidos de los cobloides. Torian se volvió hacia Nox y sonrió. Pronto lo entenderás. Matar a los hobgoblins nos ayudará enormemente. Como siempre, Torian no perdió más tiempo. Con su plan ahora claro, guió a la manada de monstruos a través del bosque. Aunque necesitaban correr a la velocidad de su miembro más lento, el ritmo que habían marcado era mucho más rápido de lo que cualquier humano podría esperar alcanzar. En su camino a la cueva de los duendes, encontraron todo tipo de animales, depredadores o no. Al verlos a todos como bolsas de experiencia gratuitas, los cobloides arrasaron el bosque y dejaron un rastro de sangre detrás de ellos. Cualquier animal lo suficientemente grande como para ser visto, era lo suficientemente grande como para ser asesinado. Después de media hora de cazar y correr, finalmente llegaron al afloramiento rocoso cerca de la cueva de los duendes. Sus niveles de clase promediaban alrededor de 3, con el kobold ya en el nivel 4 y acercándose poco a poco al 5. Al mirar la cueva desde detrás de las grandes rocas, Torian no pudo ver ninguno de los monstruos verdes afuera. ¿Supongo que están dormidos? Bueno para nosotros, sin decir una palabra, le indicó al grupo de cobloides que lo siguieran. Esta noche, la matanza estaba en el menú. Capítulo 18. Genocidio verde. Con el liderazgo de Torian, el grupo de cobloides avanzó poco a poco hacia la entrada de la cueva. Torian miró a Nox y le indicó que entrara primero. El cobloide nocturno siguió las instrucciones y entró en la cueva. Su pelaje negro era perfecto para el trabajo, ya que solo se podían ver sus ojos en la oscuridad. Después de unos minutos, Nox volvió a salir e hizo un gesto para que todos entraran. Torian siguió a Nox al interior, y el resto de los cobloides también lo hicieron. Sus pasos eran ligeros y cuidadosos, asegurando que no despertarían a ningún goblin antes de su ataque sorpresa. A medida que se aventuraron más profundamente en la cueva, encontraron más y más pequeños monstruos verdes tirados en el suelo. De repente, Torian levantó la mano y todos los cobloides detrás de él se detuvieron. Frente a él había un duende dormido. Una bola de fuego se materializó sobre la mano levantada de Torian, señalando el comienzo de la batalla. Lo lanzó a la cara del duende, dando al cansado monstruo el descanso eterno. Ski. Sui. Los duendes chillaron y lloraron cuando despertaron por el sonido de la explosión. Sin embargo, los gritos fueron fácilmente superados por los poderosos gritos de guerra de los cobloides. El rostro ardiente del duende iluminó tenuemente la cueva, revelando a los 3 magos cobloides mientras conjuraban sus hechizos. Una bala de roca voló a una velocidad increíble hacia uno de los duendes y le atravesó la cabeza. El mago del agua lanzó su hechizo a un grupo de monstruos verdes y la bola de agua explotó, dejando a los duendes heridos y aturdidos. Justo cuando el último mago preparaba su hechizo, Torian entró en acción. Conjuró una bola de fuego y midió su lanzamiento con la ráfaga de viento. La bola de fuego siguió el hechizo del viento, convirtiéndose en llamas furiosas que quemaron la piel de los duendes. Es como una pequeña ola de fuego. Menos mal que todavía soy competente con estas combinaciones de hechizos de bajo nivel. Los otros cobloides tampoco se quedaron quietos. Los guerreros cargaron a la batalla, con sus hachas listas, y activaron sus habilidades. 2 de los cobloides corrieron a una velocidad increíble hacia sus enemigos, cortándolos en la cintura con sus armas. Los otros 2 eran más lentos, pero sus hachas brillaban con una luz azul, potenciando su siguiente ataque. Los cráneos se abrieron y las tripas cayeron al suelo. Nox y los 3 asesinos se mezclaron con las sombras, matando a cualquier duende extraviado o confundido. La puñalada por la espalda de Nox fue especialmente efectiva. Su hacha atravesó la espalda de los enemigos y sobresalió de sus vientres. Sí. La atención de Torian se centró en los gritos agresivos, solo para encontrar 6 hobgoblins cargando hacia ellos desde las profundidades de la cueva. Aprovechando la oportunidad, el kobold se lanzó a la batalla con una sonrisa maníaca en su rostro. Con un hacha ensangrentada en la mano, saltó hacia los hobgoblins que ni siquiera tuvieron tiempo de agarrar sus lanzas.
Su hacha brillaba con una luz azul y la cabeza de un duende rodó por el suelo con un solo golpe. Sé que estás emocionado, pero no dejaré que obtengas toda la experiencia por tu cuenta. Torian conjuró una bola de fuego y la lanzó a los hobgoblins que rodeaban al kobold. Una explosión derribó a un monstruo, y el kobold blanco no perdió el tiempo, se lanzó directamente a través del pecho del monstruo herido antes de girar y atacar al siguiente, elevar a mismo nivel, elevar a mismo nivel. Torian ignoró las notificaciones y conjuró otro hechizo tan pronto como su maná se calmó. Soltó bolas de fuego contra los 4 hobgoblins hasta que no quedaron más que cadáveres carbonizados y destrozados. Al ver que sus reservas de maná estaban medio llenas, Torian cambió su hacha de su mano izquierda a la principal. Escaneó el área a su alrededor y vio un grupo de duendes luchando contra sus guerreros cobloides hasta un punto muerto. Inmediatamente cargó con su velocidad superior y abrió el cráneo de un duende, con Torian entre ellos. El fervor de los cobloides creció a alturas inimaginables y cortaban sin tener en cuenta su seguridad. La batalla no fue un cuadro de sangre ni una danza de la muerte, fue una masacre pura y sin adulterar. Las cabezas verdes rodaron por el suelo antes de que los cobloides las pisotearan y les aplastaran el cráneo. Los duendes que cayeron fueron inmediatamente pisoteados hasta la muerte por los frenéticos monstruos blancos, verdaderamente salvaje. Sin embargo, Torian no reprendió a sus subordinados. Este nivel de salvajismo era lo que necesitaban para sobrevivir en este mundo. Después de matar al último duende de su grupo con un hacha, aparecieron notificaciones frente a Torian una vez más: elevar a mismo nivel. Elevar a mismo nivel, bien. Solo un poquito más y evolucionaré. Torian se giró para escanear el campo de batalla, solo para sorprenderse al ver tanto al kobold como a Nox luchando contra un oponente. Era un duende, con una lanza en la mano y una expresión feroz en el rostro. Sus músculos desgarraron sus ropas andrajosas y su estructura era mucho más grande que la de sus parientes muertos. Torian conjuró una bola de fuego mientras pensaba: ¿un duende de alto nivel? Debería tener algunas habilidades con la lanza. La lanza del hobgoblin brilló con una luz roja mientras cargaba a una velocidad increíble hacia el kobold. Este último apenas pudo bloquear el ataque imbuyendo su hacha con luz azul, e incluso entonces, fue empujado ligeramente hacia atrás. Auge, justo cuando el duende se detuvo después de su ataque, una bola de fuego explotó en su cara. Nox saltó sin pensar y le cortó el tendón de la corva, obligándolo a caer. Justo cuando las rodillas del hobgoblin tocaron el suelo, el brillante hacha azul del kobold le cortó el cuello, la cabeza en llamas rodó por el suelo. Cuando las llamas se extinguieron naturalmente, solo sus ojos huecos y muertos miraban el vacío a través de su rostro carbonizado. Su odio y resentimiento ardieron en sus pupilas, más profundamente de lo que las llamas habían atravesado su piel. La atención de Torian se centró en el resto del campo de batalla. Estaban ganando en todos los frentes, con los magos brindando apoyo y daño de largo alcance, mientras que los 2 sacerdotes curaban y pulían a los cobloides que luchaban. Si bien podría permanecer en su lugar y lanzar bolas de fuego, su eficiencia de nivelación se vería gravemente obstaculizada. Como tal, Torian agarró con fuerza el mango de su hacha y se lanzó a la refriega. Dondequiera que hubiera una batalla, él correría hacia ella y mataría a tantos duendes como fuera posible. Los minutos pasaron rápidamente, y pronto, no hubo más chillidos en la cueva, solo los aullidos y gritos de los cobloides. Torian también estaba encantado mientras miraba las 2 últimas notificaciones que había recibido: elevar a mismo nivel, elevar a mismo nivel. Eso debería llevarme al nivel 14 tanto en mi especie como en mi clase. Panel de visualización, timbre panel de estado carrera cobloide blanco nivel 14 diagonal 15, exp. 4 diagonal 300, clase mago nivel 14 diagonal 20, exp. 4 diagonal 300. Esperanza de vida 40 años, reino de cultivo, primera etapa de reunión de I, 31, 6%. Estadísticas: fortaleza 25, agilidad 35, constitución 11, maná 25, chi 4 puntos gratis, 9 habilidades, impulso lunar menor, pasivo, bola de fuego, activa. Torian sonrió mientras miraba sus estadísticas. Los 9 puntos libres fueron especialmente agradables de ver. Debería dejarlos para emergencias. No se sabe qué estadística me sería más útil cuando llegue el momento. Torian salió de su aturdimiento y miró a su alrededor para ver a los cobloides todavía vitoreando y gritando. Incluso Nox y el kobold se reían entre ellos como si sus agravios pasados nunca hubieran existido.
Bueno, merecen tener su momento después de una batalla tan sangrienta. Después de que el alboroto finalmente se calmó, Torian tomó la iniciativa y salió de la cueva. Movámonos. Es casi la hora. Tanto Nox como el kobold lo miraron con ojos confundidos. ¿Tiempo?, preguntó el kobold, frunciendo el ceño. Pronto lo verás, respondió simplemente Torian. Ahora volvamos a nuestro territorio. Necesitamos cazar mucho más en el camino mientras todavía tengamos la oportunidad. Escuchar la palabra cazar fue todo lo que el kobold necesitaba escuchar para olvidar por completo la charla anterior de Torian. El grupo de cobloides lo siguió felizmente mientras reían y reían entre ellos. Mientras caminaba de regreso al territorio, Torian se volvió hacia Nox y le preguntó, ¿qué nivel alcanzaste? 13, sonrió el cobloide nocturno. Yo fuerte. Yo rápido. ¿Qué pasa contigo? Torian centró su atención en el kobold. El monstruo blanco sonrió y dijo, Guerrero 9, al ver que el kobold no hablaba del nivel de su especie, Torian pudo adivinar que no había subido de nivel. Entonces es lo mismo que nos pasó antes. Todos los puntos de experiencia van hacia el nivel de clase hasta que ambos niveles estén cerca uno del otro. Con este nuevo dato en mente, Torian preguntó al resto de cobloides sobre su progreso. El nivel promedio de especie llegó a 9, mientras que sus niveles de clase oscilaban entre 7 y 8. Capítulo 19. Tormenta Brius. El viaje de regreso al territorio de Volvendale transcurrió sin incidentes. Ahora que todos los cobloides habían alcanzado un alto nivel tanto en su especie como en su clase, la mayoría de los animales que podían cazar simplemente no tenían ninguna experiencia que ofrecer. En cuanto a los depredadores, no era fácil encontrarlos en cantidades suficientes para satisfacer a una manada completa de 15 monstruos. Una vez que llegaron al territorio, Torian vio al cobloide mago del fuego todavía golpeando árboles con su hacha. En las pocas horas que lo dejaron solo, logró talar 4 árboles de gran tamaño y quitarles las ramas. Incluso ahora, estaba blandiendo incansablemente su hacha contra el 6.º árbol gigante, Grieta. Con un último movimiento, el árbol cayó con un ruido ensordecedor. Ya es suficiente, Torian caminó hacia el joven cobloide. Has cumplido tu castigo, ahora puedes descansar. El mago de fuego miró a Torian con ojos aliviados y se inclinó levemente. Gracias. Torian asintió y se volvió hacia el resto de la manada. Todos ustedes, tomen las próximas horas para descansar. Necesitaremos toda la energía que puedas reunir para más tarde en la noche. Los cobloides aplaudieron la orden de Torian, pero el kobold lo miró con los ojos fruncidos. ¿No cazar más? Después podrás cazar todo lo que quieras, se rió Torian. Por ahora, simplemente descansa. El kobold se encogió de hombros y encontró un trozo de hierba para dormir. Nox y el resto de los cobloides también se dispusieron a descansar. Torian se dirigió al altar del territorio para comprobar el tiempo hasta que el apocalipsis comenzara por completo. Hora estimada de llegada, 03, 25, 43, unas 3 horas y media, Debería ser suficiente tiempo para descansar. Mi meditación anterior ya me ayudó mucho con mi fatiga. Con esos pensamientos, Torian se acostó junto al altar. No era tan quisquilloso como para pedir una cama en tal situación, un trozo de hierba era más que suficiente. Las horas pasaron rápidamente antes de que un ligero movimiento despertara a Torian de su sueño. Instintivamente miró hacia la derecha en busca de una amenaza, solo para encontrar a Nox roncando y rodando por el suelo. Torian se rió de su reacción exagerada antes de mirar a su alrededor. Mientras la mayor parte de la manada dormía, algunos cobloides jugaban con sus habilidades. Los guerreros iluminaron las hojas de sus hachas con sus habilidades, mientras los magos lanzaban sus hechizos. El mago del fuego, sin embargo, estaba profundamente dormido, con la boca abierta y la lengua babeando después de horas de trabajo agotador. Bien. Descansa lo más que puedas ahora porque no podrás respirar durante el resto de la noche. Con ese pensamiento, Torian tocó el altar solo para descubrir que solo faltaban 2 minutos para que realmente comenzara el apocalipsis. Una mezcla de temor y anticipación se gestaba dentro de su corazón. Lo había visto todo antes, los monstruos que aparecerían por miles, los héroes que se alzarían contra ellos y los señores que protegerían a sus ciudadanos y los llevarían a nuevas alturas. Mirando hacia atrás en dirección a la ciudad, no pudo evitar preguntarse cuántos morirían. ¿5.000?
¿10.000? Quizás incluso más, como cabeza de la familia Stelblade, el deber de proteger a sus ciudadanos estaba arraigado en sus huesos. Sin embargo, aquellos que vivían más allá de los muros de Loxley no eran los suyos. Las únicas personas que importaban ahora eran los 14 cobloides y el kobold que le habían jurado lealtad. Ya no soy un humano. Simplemente soy el rey de los cobloides blancos. Despertar. La voz de Torian era baja pero poderosa. Los cobloides que dormían alrededor abrieron lentamente los ojos mientras bostezaban y se estiraban. Algunos de los cobloides tenían el sueño profundo y no se despertaron con el grito de Torian. Nox fue uno de ellos. Al ver a su seguidor más confiable roncando a menos de un minuto del comienzo del apocalipsis, Torian sacudió sus hombros hasta que el cobloide nocturno se despertó sobresaltado. Luego se dio la vuelta y ordenó a los cobloides que ya estaban de pie: despierten al resto ahora mismo. Tenemos unos segundos hasta que comience el apocalipsis. Mientras los cobloides sacudían y golpeaban a los que estaban a su lado, Torian regresó al altar para comprobar la hora una vez más. Territorio de visualización. Hora estimada de llegada, 00:00:03. La mente de Torian se quedó en blanco antes de mirar hacia el cielo. Rápidamente se estaban formando nubes oscuras, escondiéndose detrás de la luna llena y brillante. Un rayo cayó entre las nubes, iluminando la oscuridad debajo. Espera. Se acabó el tiempo. Al ver que el apocalipsis apenas comenzaba a acelerarse y no había comenzado del todo, Torian una vez más pensó en las palabras mostrar territorio. Pueblo de Wolfendale Reino Pueblo Etapa 1 Recursos Experiencia acumulada 0 Madera 0 Edificios propios Estatua de clase guerrera. La estatua del guerrero encarna la fuerza, la resistencia y la habilidad marcial de un combatiente formidable. Los guerreros destacan en el combate físico, empuñando una variedad de armas y armaduras para proteger su aldea y lanzarse sin miedo a la batalla. Estatua de clase Magus. La estatua del mago representa la esencia del conocimiento arcano y el dominio de los elementos. Al canalizar sus energías mágicas, el mago puede utilizar hechizos destructivos para vencer a sus enemigos y arrasar la tierra que tienen ante ellos. Estatua de clase asesino. La estatua del asesino personifica el arte del sigilo, la precisión y la astucia. Los asesinos destacan atacando desde las sombras, infligiendo daño letal a sus objetivos antes de pasar desapercibidos. Estatua de clase sacerdote. La estatua del sacerdote simboliza la conexión divina entre el reino de los mortales y los dioses. Como conductos del poder divino, los sacerdotes pueden curar y apoyar a sus aliados o herir a sus enemigos con ira santa. Edificios disponibles. Muro de madera, etapa 1, elaborada con madera resistente. Esta estructura defensiva forma un perímetro circular con un radio de 200 metros desde el altar del pueblo. La muralla está equipada con torres de vigilancia y puertas para permitir la vigilancia y control del acceso al pueblo. Costó 1000 unidades de madera. Salón del pueblo, etapa 1, dentro del ayuntamiento. El señor y los aldeanos pueden reunirse para discutir asuntos importantes, planificar el futuro y asignar tareas vitales para el crecimiento y el éxito de la aldea. Como corazón de la aldea, el ayuntamiento brinda acceso a misiones, tanto diarias como no diarias, que ayudan a impulsar el progreso y el desarrollo. Costo 750 unidades de trama. Casa de madera. Etapa 1, construida con madera duradera. La casa cuenta con un techo inclinado para protegerla de los elementos, un pequeño porche y un interior que se puede personalizar para satisfacer las necesidades de sus residentes. Cada Wooden Village House tiene capacidad para alojar a una familia pequeña, ofreciéndoles un lugar seguro y cálido al que llamar hogar. Costo 300 unidades de madera. Atributo nexo de línea de éter. Una poderosa convergencia de líneas de éter se encuentra debajo de Wolfendale Village, creando un nexo de energía mágica. Este nexo mejora la potencia de la magia utilizada dentro de la aldea y acelera la recuperación de maná de los magos. También promueve el crecimiento de la flora y la fauna mágicas dentro de los bosques de Zelderwood, ofreciendo oportunidades únicas para la investigación y el descubrimiento. Condiciones de actualización. 100 ciudadanos registrados, 1000 experiencia acumulada. Mejora las 4 estatuas y conviértelas en gremios. Como pensaba, el Etherland Naxes era el atributo único de este territorio. Mientras los ojos de Torian recorrían la pantalla del territorio, la tormenta que se avecinaba sobre él se hacía más fuerte a cada segundo, asustando a algunos de los cobloides.
Los truenos llegaron en masa mientras los relámpagos bañaban los cielos oscuros con luz azul y blanca, mientras los monstruos miraban aterrorizados al comienzo del apocalipsis. Torian puso su palma en el altar del territorio y emitió una orden: absorber madera. Los enormes árboles cortados colocados alrededor del altar brillaban con una luz azul oscura antes de desintegrarse en motas de luz de neón. Para sorpresa de todos los cobloides, estas motas formaron un torbellino antes de ser absorbidas por la cara del demonio. La cara de piedra brilló con una luz azul oscura durante unos segundos antes de finalmente atenuarse. Recursos del territorio, recursos experiencia acumulada 0 madera 1800. Al ver el número frente a él, Torian dejó escapar un suspiro de alivio. Tenía suficiente madera para lo que necesitaba. Construye un muro de madera y un salón de pueblo. Con esa orden emitida en su mente, la tierra retumbó. La madera creció de la tierra detrás del altar del territorio más rápido que el bambú y, después de unos segundos, apareció un edificio completo. Mirando aún más allá de las estatuas y los árboles detrás de ellas, se erigió un muro circular con torres de vigilancia incluso por encima de los altos árboles. Sin embargo, Torian no estaba interesado en las paredes de madera en este momento. Lo que necesitaba estaba dentro del edificio frente a él. No te deslumbres y entra. Torian tomó la iniciativa y caminó hacia el ayuntamiento. Era un edificio de madera de 2 pisos con una puerta sencilla y apenas pintura en el marco. Después de entrar por la puerta chirriante, Torian y el resto del grupo se encontraron en una habitación espaciosa, aunque modestamente decorada. En el centro de la habitación, una elegante mujer elfa estaba parada detrás de un sencillo escritorio de madera. Sin embargo, su comportamiento se rompió de inmediato cuando puso sus ojos en Torian y el resto de los cobloides. ¿Monstruos? ¿Cómo? Capítulo 20. Misiones. Bueno, ¿no es eso muy grosero? Torian replicó mientras caminaba hacia el elfo sorprendido. Debo hacerle saber que somos caballeros distinguidos y civilizados. Torian se volvió hacia el resto de los cobloides que miraban asombrados alrededor de la habitación. Por otro lado, la atención del kobold estaba centrada en la mujer elfa, con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido. Ella no es un enemigo, kobold, sonrió Torian antes de mirar a la mujer todavía en shock. De hecho, ella debería ayudarnos mucho. La esbelta mujer elfa frunció el ceño ante Torian antes de que sus ojos se abrieran de repente. ¿Eres el señor de esta aldea? Sí, lo soy, se inclinó levemente. Torian, señor de la aldea de Volvendale. Un cobloide es un señor de la aldea. Las pupilas de la elfa se dilataron y su boca quedó ligeramente abierta. Al darse cuenta de la rudeza de su reacción, sacudió la cabeza y se inclinó. Lo siento muchísimo, señor Torian. Es la primera vez que veo a un monstruo reclamar un territorio. Justo cuando la elfa terminaba su frase, un estruendo atronador sacudió la habitación junto con un terremoto que los desequilibró. Las mesas y sillas cayeron, al igual que los cobloides y el elfo. Afortunadamente, el edificio no resultó dañado por el evento sísmico y nadie resultó realmente herido. Monstruos de 1000 mundos. Una voz profunda y antigua gritó dentro de los oídos de Torian, haciéndolo instintivamente taparse los oídos. Vaga por la tierra, devora, evoluciona y conquista. Espera, las palabras son un poco diferentes. ¿Es eso lo que escucharon los monstruos el día del apocalipsis? Justo cuando los pensamientos de Torian terminaron, una pantalla apareció frente a sus ojos. Búsqueda de monstruos desbloqueada. Recompensas matar. 0/50 humanos, nivel y 1 matar. 0/100 humanos, recompensas anteriores y una habilidad de nivel E matar. 0/250 humanos, recompensas anteriores y nivel más 2 matar. 0/500 humanos, recompensas anteriores y una variante poco común en la próxima evolución. Tiempo restante 47, 59, 56. Al leer la pantalla frente a él, la mente de Torian se quedó en blanco por un segundo. Volvió a mirar a los cobloides detrás de él solo para encontrarlos también mirando fijamente a un punto frente a ellos. ¿Ves la búsqueda del monstruo? Torian no pudo evitar preguntar. Mata humana, recompensa a muchos. Nox asintió y respondió. El kobold, por otro lado, se rió y rió maniáticamente. Yo mato a muchos humanos, me volveré fuerte. El resto de los cobloides se unieron a él gritando y vitoreando. Al ver la reacción de sus súbditos,
Torian miró hacia el suelo de madera con la mente turbulenta, así que los dioses me están diciendo que rechace cualquier sentido de humanidad que me quede. Ya veo, entonces jugaré tu juego. Torian apretó los dientes y se levantó con una resolución renovada. Volvió su atención al elfo que estaba perturbado por el alboroto que ocurría a su alrededor. Este lugar ofrece misiones, ¿verdad? El elfo miró a Torian y asintió. Como señor de la aldea, puedes recibir las misiones disponibles ahora mismo. Luego miró al resto de los cobloides y sonrió irónicamente. En cuanto a ellos, primero deberán registrarse como ciudadanos. Torian asintió ante la explicación del elfo. Ya veo, muéstrame las misiones primero. Él, por supuesto, ya sabía dónde encontrar las misiones, pero Torian no quería mostrar su conocimiento futuro a la vista de todos. Todavía necesitaba hacer las preguntas que se esperaban de él. Por supuesto, mi señor, el elfo se inclinó ligeramente antes de señalar hacia un lado. Simplemente puedes tomar los que quieras del tablón de anuncios y entregármelos para que los registre en el sistema. Torian asintió y caminó hacia el tablón de anuncios mientras los cobloides lo miraban confundidos, sin saber qué hacer. Al mirar el tablero, Torian pudo ver las misiones diarias normales para subyugación de monstruos y recolección de materiales. Cada uno de ellos dio una cierta cantidad de experiencia y monedas arcanas. Sin embargo, Torian no estaba interesado en las misiones diarias, quería los raros y únicos que solo aparecían en periodos específicos o cuando ocurrían ciertos eventos. Te encontré. Torian sacó una misión del tablón de anuncios y la miró más de cerca. Pacto con los guardianes lobos. Descripción: se sabe que los lobos huargos que deambulan por los bosques de Zelderwood son inteligentes y ferozmente protectores. La leyenda habla de un vínculo único que se puede formar entre la aldea y estos guardianes lobos, otorgando a ambas partes protección y cooperación mutuas. La búsqueda implica aventurarse en el corazón de los bosques, encontrar al alfa de la manada de lobos terribles y establecer un vínculo de confianza y respeto entre la aldea y los lobos. Objetivo de la misión: ingrese a los bosques de Zelderwood y localice el territorio de la manada de lobos terribles. Acércate a la manada de lobos con cautela, demostrando intenciones pacíficas y respeto por su territorio. Gánate la confianza del lobo alfa y establece un pacto de protección mutua y cooperación entre la aldea y los guardianes lobo. Recompensas: lealtad de los guardianes lobos. Los lobos prometen lealtad a la aldea, sirviendo como protectores adicionales y patrullando las afueras para alertar a los aldeanos de cualquier amenaza potencial. Comunicación con los lobos. Los aldeanos obtienen la capacidad de comunicarse con los lobos en un nivel básico, lo que les permite cooperar en la caza, la exploración y la defensa. Tótem del lobo. En la aldea se erige un tótem que representa el pacto con los guardianes lobo, lo que otorga una bonificación pasiva a la defensa de la aldea y fomenta un sentido de unidad entre la aldea y sus nuevos aliados. Al ver las recompensas de la misión, Torian no pudo evitar reírse. No hay experiencia ni moneda arcana, pero las recompensas valen la pena. Torian tomó la misión del guardián lobo junto con las diarias y se las presentó al elfo en su escritorio. Después de una mirada rápida, sacó un sello dorado de debajo de su escritorio junto con un recipiente de cera de abejas y selló las misiones. Con cada sello, el papel en el que estaba escrita la misión desaparecía y reaparecía en el tablón de anuncios. Naturalmente, solo la misión Modern Guardian no reapareció después de ser sellada. Después de completar la última misión, el elfo sonrió y miró a Torian. Todas las misiones han sido registradas, Lord Thorian. Puedes verlos pensando en el comando, mostrar diario. Torian asintió antes de expresar la orden en su mente, y rápidamente apareció una pantalla colorida frente a él, mostrando las misiones que había aceptado. Diario mata a 10 monstruos. A diario lanza un hechizo 20 veces. A diario cultiva tui durante 2 horas. A diario reúne 100 unidades de madera. A diario limpia una mazmorra. A diario pacto con los guardianes lobos. Único. Al ver las misiones que había aceptado en su diario, Torian miró al elfo y le preguntó con interés: ¿cómo se llama, señorita elfa? La mujer elfa arqueó una ceja antes de responder: mi nombre es Melina, mi señor. Es un placer servirle. El placer es todo mío, respondió Torian antes de volver a mirar a los cobloides que esperaban con impaciencia que terminara. ¿Podrías ayudar a mis súbditos a convertirse en ciudadanos oficiales? Por supuesto, asintió Melina. Por favor, haga que sus sujetos formen una fila y comenzaré el procedimiento de inmediato. La escucharon todos,
Torian levantó la voz para captar la atención del cobloide. Formen una fila frente a Melina para convertirse en ciudadanos oficiales de la aldea de Volvendale. Este es nuestro primer paso hacia la conquista total. El kobold sonrió ante la palabra conquista y fue el primero en caminar hacia adelante. Nox lo siguió inmediatamente y los cobloides pronto formaron una fila frente al escritorio de Melina. Al ver una cantidad tan grande de monstruos siguiendo órdenes y organizándose, los ojos y la boca del elfo se abrieron de par en par. Puedes iniciar el procedimiento. Al escuchar el recordatorio de Torian, Melina sacudió la cabeza y tomó una pila de pergaminos de debajo de su escritorio. Luego giró el mango de madera antes de separarlo de la pieza de metal que estaba debajo. El mango de madera tenía una pequeña aguja que sobresalía de su parte inferior. Pínchate el pulgar con esta aguja y luego presiónala en esta parte del papel, explicó Melina mientras miraba con cautela al gran kobold que se elevaba sobre ella. El kobold asintió e hizo lo que le dijeron. Se pinchó el pulgar con el mango del sello antes de presionarlo en una parte vacía del papel en la parte inferior. Después de unos segundos, el papel se desintegró en motas doradas de luz que rodearon al kobold y se derritieron a través de su pelaje y piel. ¿Qué pasó? ¿Qué son estas cosas? Torian miró al kobold con una ceja levantada, sin atreverse a confiar en sus propios oídos. ¿Acabo de oírlo mal hablar?